Muy buenas tardes con todos nuevamente. Bienvenidos a este viaje del conocimiento en el cual vamos a conocer las nuevas perspectivas y los nuevos enfoques de la auditoría por la pandemia. Vamos a ir de a pocos, como ya me conocen muchos, y entonces en el cual vamos a enfocarlo para todos, ¿no? Para los que conocen de auditoría, para los que no conocen de auditoría, para los empresarios, para los financistas, para que entiendan la importancia de lo que significa, lo que es la auditoría, la información, la continuidad de la empresa en marcha y todo eso que ha cambiado con la pandemia. Entonces, bien, ajustense sus cinturones del conocimiento y acompáñenme en este viaje del saber que iniciaremos gracias a UTEL, la Universidad de México, que está acompañando a nosotros, y al Colegio de Contadores Públicos de Lima, para hacer, obviamente, este viaje junto con ustedes. Permítanme entonces iniciar con ustedes, abróchense sus cinturones del conocimiento y empezamos. Bien, como todos sabemos, ¿no? La auditoría es importante porque le permite validar la información, es decir, permite que se pueda confiar en la información que tiene el empresario para poder tomar decisiones. Pero pasó algo que nadie pensó. De un momento eso que se realizaba de una forma normal, de una forma tranquila, fue cambiando y de un momento a otro, una pandemia que fue globalizada a nivel mundial trajo consecuencias que todas las técnicas, procedimientos, todo lo que hasta ese momento sabíamos, ¿ok? Se tuvo que cambiar. ¿Por qué, profesor? Simple, porque todo el bagaje y conocimiento de las personas que tenían años en auditoría, que tenían una expertise profesional amplia, ¿ok? Con su bagaje y conocimientos, se vio mermada por algo llamado vulnerabilidad. ¿Qué significa? Que habían personas que eran muy doctas en su desarrollo profesional, pero que se exponían por esta pandemia, ¿ok? Que por lo tanto se hacían vulnerables y podían, como vimos lamentablemente, muchos de ellos conocidos, familiares, vecinos, amigos, fallecer. Y eso tuvo que cambiar el enfoque. Cambió la forma de llevar la auditoría, cambió la forma de llevar los negocios, cambió la forma de presentar los estados financieros, los informes, cambió la forma de la toma de decisiones, pero los empresarios estaban necesitados de decir, bueno, pero ¿cómo marcha mi empresa? ¿Cómo hago? Y como fue de un momento a otro, de la noche a la mañana, muchos entramos en cuarentena en distintos países. Acá en el Perú, muchos recordaremos que fue, ¿no?, hasta un día viernes de marzo, todo estaba bien en la quincena de marzo, y el día lunes dijeron cuarentena, 2 semanas que después se fue postergando, postergando, postergando. Es cierto, con una finalidad y un fin supremo mucho mayor, salvaguardar la vida humana. Era algo nuevo, no se sabía qué cosa estaba pasando, no se sabía cómo controlarlo y combatirlo, y entonces pasamos a la cuarentena. Pero eso sorprendió a quién, no solamente a los que estábamos trabajando, sino a las empresas, ¿no? Y entonces originó que se tuvieran de la noche a la mañana con mecanismos que no conocían, y eso cambió todo. Y como fue globalizado y fue cambiado, obviamente originó un cambio. Entonces, basándonos en este contexto, vamos a ver entonces, ¿ok? Primeramente, ¿qué fue una pandemia? Pandemia, vamos a ir, cuando viene de la palabra griega pan, que significa todos, ¿ok? Y demos significa personas, es decir, aplicaba a todas las personas. Entonces, una pandemia es una enfermedad inestable porque no sabe cómo va a irse propagándose, ¿ok? Y que se propaga a través de una gran área geográfica. Esta vez fue globalizada y fue a nivel mundial. El mundo ha experimentado pandemias de enfermedades como la viruela, la tuberculosis, la famosísima peste negra, que mató más o menos unos 25 millones de personas en el siglo XV. Otras pandemias notables fueron la pandemia de la gripe española en el año de 1918, que se estima mató de unos 50 a 100 millones de personas. El SIDA en la década de los 80, el síndrome respiratorio agudo, ¿ok?, fue en el año 2003, y el último, la famosa gripe porcina H1N1 del año 2009. Pero nada como el brote del coronavirus. ¿Por qué, profesor? Porque no solamente se enfocaba en la parte de la salud, sino que afectó negocios, afectó sectores económicos, afectó países, afectó economías, por algo muy simple, chicos, la globalización. Como ya estamos en un mundo globalizado, la pandemia entonces se hizo mucho más potencialmente fuerte, más grave que otras pandemias. ¿Por qué? Porque las personas del mundo entero, así como las economías y las comunicaciones y los viajes y las cadenas de suministros, están más conectadas que nunca. Y al cortarse una, afectaba al resto. Se cortaron los transportes, se cortaron las entradas a los aeropuertos, se cortaron las conexiones, afectaban los comercios exteriores, afectaban las importaciones, afectaban las exportaciones, afectaban el mercado.
Al afectar al mercado, afectaban los ingresos. Y al afectar los ingresos, ¿afectaba qué? La continuidad de la empresa en marcha, porque tenían una carga laboral. Hacía inestable entonces la empresa, hacía inestable entonces los trabajos. Miren cómo fue entonces todo esto afectando y afectando y afectando, pero el empresario tenía que tomar decisiones, el empresario tenía que reinventarse, el empresario tenía que ver cómo continuaba la empresa. Entonces hicieron gestiones, algunas acertadas, otras equivocadas, pero dentro de la empresa empezaron entonces a tratar de caminar. Y ahí es donde, al no poder controlarlo presencialmente, porque obviamente había la vulnerabilidad en su salud, podías hacerlo, pero de repente ahí nomás quedabas, entonces se tuvieron que hacer otros mecanismos que los vamos a conocer. Y entonces entendemos ahora lo que es la pandemia, su impacto en el mundo, su impacto en los negocios, su impacto en las economías, su impacto a nivel mundial. Y entonces, profesor, ¿qué es la auditoría? Bueno, se dice que la auditoría es la revisión aleatoria, selectiva y muestral de una de información que puede ser contable, financiera, tributaria, operativa, forense. Y entonces, en base a esa información, va a poderse, con las técnicas y procedimientos que sigue la auditoría, validarla. ¿Para qué, profesor? Para validar, para que pueda tomar decisiones la gerencia, las empresas, los negocios. Pero se dice que es aleatoria, selectiva y muestral. Aleatoria porque son intervalos que ellos van a escoger, de los cuales, ¿no? Yo agarro el mes de enero, agarro el mes de abril, agarro el mes de septiembre. Selectivo, yo selecciono en base a mi discreción, ¿no? ¿Cuáles son los meses? Por ejemplo, helado Donofrio. Bueno, para mí el mes de mayor movimiento tendría que ser diciembre. Y antes de diciembre, ¿ok? El mes de noviembre para ver la producción y diciembre cuando empiezan a vender. Quiero ver la cadena. Esos 2 meses sí o sí tiene que haber movimiento. Soy editorial Navarrete, libros, cuadernos. La época de útiles escolares. ¿Cuándo arrancan las clases? En marzo. En marzo, pero voy un poquito más, en febrero. ¿Cómo fue el mecanismo de la producción? Una discreción, ¿no? Ya mi experiencia me diciendo cuáles yo cosas, ¿no? Aleatoria, selectiva, yo selecciono y muestral. De esos que yo he seleccionado, una muestra. Esa muestra la analizo con las técnicas y procedimientos a través de las normas internacionales de auditoría, NIAS, a través de las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGAS, ¿ok? Y lo proyecto y doy un informe. Bueno, encontraré alguna observación, buscaré la evidencia suficiente y competente, suficiente cantidad, competente calidad, para que valide la observación y pueda yo ponerlo, ¿no?, en el informe. Pero dentro de esa auditoría, que es importante, ya estamos viendo, porque le permite tener seguridad al empresario, al accionista, al inversionista, a los proveedores, a los clientes de que esa empresa puede continuar, ¿ok? Hay dos enfoques que los vamos a ver también hoy día. El enfoque de la auditoría interna y la auditoría externa. Son iguales en las técnicas y procedimientos, chicos. ¿Ok? Son iguales en la aplicación de normas, más son diferentes en el tiempo y en el proceso. La auditoría interna es concurrente. ¿Qué significa, profesor? Que va, ¿ok?, de la mano en el proceso. Mira, acá en contabilidad hay una falla. Muy bien, vamos a ver qué cosa está pasando. Mira, corrige y continúa el proceso. Mira, acá en almacén, ¿ok?, no se está llevando bien los inventarios, ¿no? El CARDES está desactualizado. Corrige y sigue el proceso. Van acompañando en el proceso para mejorar la gestión. La auditoría externa no. La auditoría externa es cuando ya terminó todo el proceso, ¿ok? Ya se ven los resultados, ahí evalúa el resultado de la gestión, evalúa el resultado de la toma de decisiones, evalúa el resultado de las operaciones. Y entonces al final de eso emitirá una observación. Una es concurrente y la otra es post. Pero también hay una diferencia importante en ambas. ¿Okay? La segunda diferencia importante es que la auditoría interna es subordinada, no tiene la independencia de criterio. ¿Por qué, profesor? Porque está subordinado a alguien. Está el gerente general por encima o está el director, y entonces tiene hasta esa limitación el auditor interno para hacer su trabajo y poder emitir un informe. A diferencia del auditor externo, que el auditor externo es independiente, ¿no? Ahí, obviamente, como él es externo, no tiene nadie dentro de la empresa por la cual él esté subordinado, por lo tanto, su calificación, lo que él observe, es mucho más, ¿no?, con una mayor independencia de criterio. Bien, profesor, ya tenemos entonces conocimiento de la pandemia y su impacto en las economías a nivel nacional. Ya tenemos entonces lo que es la auditoría, ¿ok?, su importancia,
la diferencia entre la auditoría interna, la diferencia entre la auditoría externa, ¿ok? Y vamos a ver entonces, ¿ok? ¿Cómo fue la auditoría en el contexto de la pandemia? Como todos sabemos entonces, la auditoría era importante porque iba de la mano con la empresa para su toma de decisiones. Le aseguraba que estaba bien la información. ¿Por qué? Porque ese es el otro enfoque. No olvidemos, y eso siempre le digo también a mis alumnos, este enfoque que aprendí bastante también en la maestría. El contador es el constructor de la información. Es como el albañil. Sabe poner el ladrillo, sabe poner la masa y empieza a construir, ¿ok? La casa, que es la información, que son los estados financieros, ¿ok? La toma de decisiones y lo demás. Mientras que el auditor es el ingeniero, es el que con los planos, ¿ok? Con los planos que son las NIS y las NIF y las normas de contabilidad, va a verificar si esa construcción está bien los cimientos, están bien las columnas, están bien, ¿ok? Las bases, los fierros, y emitirá su informe sobre lo que está encontrando. Para eso, presencialmente revisaba, ¿ok? Los archivos de caja sorpresivos, iba a los almacenes y hacía la toma de inventarios sorpresivas, ¿ok? Hacía las compulsas para ver también sorpresivamente los ingresos y gastos, ¿ok? Hacía el acompañamiento cumpliendo su función. Pero en la pandemia, ¿cómo lo hizo? ¿Okay? ¿Cómo se podía hacer? ¿Qué se podía en ese momento seguir? Y entonces, la auditoría en el contexto de la pandemia cambió. Tuvo que reinventarse también el auditor. No podía exponerse presencialmente. Y entonces, tuvo que entrar a la auditoría remota. Vamos a ver entonces, ¿qué generó la pandemia en la auditoría? ¿No? En contexto de la auditoría. Primero, la pandemia generó una crisis de salud generada por el coronavirus, el COVID-19. A nivel mundial no había la seguridad de las inyecciones y eso repercutió en que la información que se iba procesando no fuera confiable, porque no había quien la validara en ese momento. Seguían, obviamente, pero todo estaba, pues, de una u otra forma a través de remoto. Y entonces, de un momento a otro, muchos se dieron con la sorpresa que no sabían el manejo virtual, no sabían, ok, subir a la nube, el manejo de la información en la nube, no sabían, ok, manejar las reuniones virtuales, el Zoom, el Team, el Meet, el Skype. Y entonces, de un momento a otro, se encontraron que tenían que seguir, pero no sabían si estaban siguiendo de una forma correcta. Esa forma de trabajar originó una recesión económica. Los mercados sufrieron un desplome. ¿Por qué, profesor? Porque como no sabían, afectó el mercado. Como el mercado tampoco podía concurrir, la oferta de productos que ellos daban en el mercado no tenían la aceptación. Al no tener la aceptación, originaba que los ingresos bajaran. Al bajar los ingresos, afectaba la liquidez de la empresa. Al afectar la liquidez de la empresa, afectaba muchas cosas. Como, por ejemplo, profesor, si no tengo liquidez, ¿cómo cumplo mis obligaciones? Ah, ¿verdad? Si no tengo liquidez, ¿cómo cumplo la demanda que me hacen mis clientes? Ah, ¿verdad? No, fallo con el banco, fallo con mis proveedores, fallo con mis clientes. Y entonces también originaba, a que no tener liquidez, los productos escaseaban y subían mi materia prima. Y yo no tenía cómo comprarlo. Y eso me afectaba. Entonces los mercados sufrieron un desplome. Las organizaciones se vieron sometidas a efectuar recortes presupuestales. ¿Por qué? Porque como ya no tenían los ingresos que ellos pensaron, entonces tenían que ver de dónde recortaban. ¿Ok? Y muchas veces llegaron inclusive a hacer recortes presupuestales laborales. Es decir, tuvieron que afectar a la parte laboral. Y entonces algunos acá en el Perú, ¿no? Hicieron la famosa suspensión perfecta, ¿no? Y así se fueron adecuando para que esa carga laboral que tenían de una planilla que por la situación que se estaba originando no producía, ¿ok? Más bien en vez de una inversión era un gasto, entonces empezaron a hacer esos recortes. Luego, que dije hace un instante, el riesgo de la preparación de la información financiera que fuera fraudulenta. ¿Por qué? Porque no tenían la seguridad de que esa información que se estaba dando, ¿ok? Fuera correcta. Y entonces, vamos a ver más adelante cómo validaban ese sentido de, bueno, yo lo hago, voy a alterar las ventas, voy a alterar los ingresos, porque quiero que mi empresa se siga manteniendo en el mercado, quiero presentarle en positivo ante los bancos. Se justificaban muchas veces para decir, yo lo hago por esto, o no tengo ingresos, ¿de dónde saco? Necesito yo, mi familia necesita. Y empezaron entonces a hacer en forma fraudulenta la información. Había la apropiación de activos.
por necesidad, por distintos, y llegaban a lo que era la corrupción, sea en el sector privado como en el sector público. Y eso originaba, obviamente, toda esta información que el auditor va a tener que procesar y va a tener que validar. Y tendrá que ver mecanismos de cómo valida algo que él no estuvo presencialmente, ¿no? Y entonces, en primera instancia, ¿qué hizo el auditor? Trató entonces de entrar a la auditoría remota. Como respuesta entonces a esta auditoría en la pandemia, ¿okay? Se instrumentalizó el trabajo remoto, cuyos componentes estaban dándose inicialmente por la planificación. La planificación del alcance son fundamentales en una auditoría. ¿Por qué, profesor? Porque en la planificación puedo ver qué sectores son los vulnerables en la empresa. Puedo ver el personal que va a trabajar en mi equipo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo lo va a hacer? Planifico. Obviamente también tenía que ver las formas de la reunión, ¿ok? Para poder obtener la información, para ver el alcance de la auditoría. Y entonces tenía que hacer una reunión preliminar y tenía que usar mecanismos, Teams, Zoom, Meet, ¿ok? Skype. ¿Para qué? Para que obviamente pudieran alcanzarse la información en ese momento. Y entonces la auditoría remota tenía y empezaba a tener esa importancia. Las entrevistas remotas, las reuniones de clausura, ¿okay? En donde sean las reuniones de cierre, donde les decías la información que estabas encontrando, la información que no se te había alcanzado en los requerimientos que tú habías brindado y que lógicamente quedaban como una observación ya que no habían podido ser levantadas. Pero vamos a ver rápidamente las ventajas y las limitaciones. Las ventajas era que era en un sentido, pues, eh, para sobrellevar este sentido de la nueva normalidad en que estábamos llevando. ¿Okay? Era una reducción de los costos de desplazamiento, porque obviamente ya se hacía todo a nivel virtual, se hacía a nivel a lo lejano, y entonces obviamente ya no tenías que estarte trasladando y se disminuían los costos de desplazamiento. También era una cobertura, un grupo ampliado de auditores disponibles. Como todo era virtual, entonces ya no debía, se disminuía el desplazamiento, se disminuía el tiempo de ese desplazamiento, y entonces pues tenías una mayor cartera de auditores que estaban disponibles y vía remota te podían ayudar con sus limitaciones, con sus ventajas, ¿ok? Para que pudieras procesar la información. Luego también tenías la revisión de documentos, era mejorada porque obviamente se escaneaba, se subía a la nube, se manejaba virtualmente, y entonces podías tratar de sobrellevar esa limitación de no estar presencialmente, ¿no? La carga de auditoría para las operaciones de las instalaciones se reduce, ¿ok? Las cargas de tiempo, las cargas de espacio, las cargas de volumen se reducían al hacerlo en forma remota, pero tiene sus limitaciones. Las observaciones de primera mano no se pueden sustituir. Como dicen, no hay la primera impresión, eso es importante. No hay segunda buena impresión. Es la primera impresión. Y entonces en la primera impresión, cuando tú ibas a la empresa, observabas. Esa es la visión de un auditor. Tiene que observar sutilmente cómo está trabajando la empresa, cómo está funcionando, cómo están trabajando, cómo se desarrollan los demás. Y en base a eso va viendo su alcance en cuanto a la planificación de la auditoría. Eso ya no se podía hacer en la remota. ¿Ok? Hace difícil crear las relaciones con los auditores. ¿Por qué, profesor? Porque cuando uno hace las entrevistas en auditoría, uno va observando las reacciones de la persona. Haces una pregunta, si es incómoda, va bajando la vista, se agarra la nariz, la oreja, vas descubriendo situaciones que te permiten, entonces, acá hay algo, acá profundizo mi examen. En una auditoría remota, no, porque tranquilamente pones, ay, bueno, se me ha malogrado la cámara, disculpe, no tengo cámara, puedo hacer algo, y ¿qué le podías decir en ese momento? ¿Ok? Entonces, esa falta de interacción habría, ¿ok? Posibilidades al fraude. Y se llegaba, ¿qué? A llegar a una incertidumbre. ¿Qué era la incertidumbre? Pues es una situación en la cual se podría ocurrir más de un acontecimiento, pero no sabíamos cuál. ¿Por qué? Porque no había información, porque no se conocía la utilidad real, no sabías tú la respuesta en el mercado de lo que tú estabas ofreciendo, no se evaluaba el riesgo, se desconocían las causas y efectos porque no sabías tú cómo manejarlas, se ignoraba la capacidad y las condiciones, se desconocía el futuro de la empresa, de continuidad de la empresa en marcha. Y entonces llegábamos de la incertidumbre a ver qué cosas tendríamos que hacer, profesor. Bueno, informarte, buscar las causas y efectos, no especular ni hacer hipótesis erróneas, buscar escenarios que pudieran ser reales y sobre esos escenarios trabajar, ¿ok? Verificando la veracidad de los hechos. Y llegamos al riesgo. De la incertidumbre, cuando tú ya limitabas y llegabas a los escenarios, llegabas al riesgo. El riesgo es una situación en la que puede ocurrir más de un resultado, pero es posible estimar la probabilidad de cada uno de ellos. Existen causas, existe cambio entre lo real y lo esperado,
Caso, por ejemplo, los sectores de ocio, el cine, Cineplanet, por ejemplo, de un momento a otro, tenía toda su campaña para ese año y en la quincena de marzo se vio de un momento cerrado, cerrado. Y entonces ya no tenía como lo que ellos habían proyectado, ¿no? En su presupuesto, había en su proyección, se vio cortado entre el horario y lo esperado, ya no podían manejarlo y estaba fuera de su alcance porque eran lineamientos gubernamentales por encima de ellos. Y eso que originaba un incremento en su vulnerabilidad. Al no tener respuesta en el mercado, al no tener movimiento, al no tener ingresos, tuvieron que reducir sus empleados, tuvieron que reducir sus costos y entonces había un riesgo de su vulnerabilidad, ¿ok? Lo que originaba un decremento en sus resultados, un decremento en sus utilidades, lo que lógicamente inducía a cuestionar la imagen, ¿ok? ¿Qué acciones podríamos tomar? Realizar escenarios hipotéticos de los distintos riesgos, llenarnos de información y no de datos simples, empaparnos, ver cómo hacía la competencia, ver qué otras alternativas y lo que pasó en el Perú. Se reinventaron muchos negocios para tratar de sobrellevar, obviamente, esta crisis. Evaluar la versión y el riesgo, cuantificar el margen de seguridad. Y aquí, obviamente, brevemente, lo que vieron los riesgos. Hubo un riesgo de liquidez, claro, porque al no tener presencia en el mercado, al no tener la respuesta del mercado, a ello originaba que no hubieran ingresos. Al no poder ingresos, ¿qué pasaba? No podía cumplir con mis obligaciones de corto plazo. Y entonces, ¿okay? También había un riesgo de salud, porque había la vulnerabilidad de las personas, porque no podían arriesgarse a ir, porque podían contraerse con el coronavirus, ¿no? Había un riesgo legal, porque obviamente también había disposiciones que tenían que cumplir de bioseguridad y lo demás, y su incumplimiento originaba también pues sanciones, infracciones, multas, contingencias que representaban un desembolso. O también había un riesgo legal con acciones de repente que tomaba acciones entre comillas para mejorar la empresa, pero que vulneraban los derechos de los trabajadores y había acciones legales. Había un riesgo operacional, que obviamente tus decisiones, lo que tú pensabas plantear en el mercado, no tuviera la aceptación y entonces no tuvieras el resultado que tú estabas esperando. Había, ok, también un riesgo reputacional. ¿Por qué, profesor? No tenías liquidez, no cumplías tus obligaciones. Asimismo, al no tener liquidez, no podías cumplir tus pedidos por los anticipos que te habían hecho, ¿ok? Y entonces tu imagen, tu reputación iba decayendo. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente te veías incumplido ante los proveedores, te veías incumplido ante los clientes y habías originado finalmente un riesgo de crédito. Los bancos ya te decían, no, pues, ¿cómo te voy a dar si no me estás, tu imagen ha caído? No estás cumpliendo ni con tus clientes ni con tus proveedores, no me voy a arriesgar. Y al tener un riesgo de crédito, mira, tenías un riesgo de mercado. El mercado ya no te podía responder a lo que tú estabas planteando. Y al final entonces había un riesgo estratégico, que tus estrategias no funcionaran. Todo eso tenía entonces que ser evaluado en una auditoría, ¿ok? Para ver, ¿no?, cuáles fueron esos riesgos claves durante la pandemia. El primero, que podía ser la preparación fraudulenta de la información financiera. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, que se tenía que ver entonces que dicha información, cómo se procesaba, cómo se iba a manejar, cómo se presentaba. Y entonces, al no tener los controles, porque fueron de un momento a otro, originaban que esa información se pudiera ser fraudulenta. Y entonces, ¿cómo aseverabas? Se tomaron mecanismos en ese momento, pero fueron mecanismos en la marcha. Y entonces ahora para la auditoría del 2019, para la auditoría del 2020, para la auditoría del 2021, ¿ok? Son distintos los enfoques que tenemos que tomar. Para la auditoría del 2019 tenemos que ver con esas limitaciones que se vio en el cierre. ¿Okay? Con la auditoría del 2020 ya fue todo el proceso, todo el manejo de la información durante el cierre de la pandemia. Y luego en la 2021 tendremos que evaluar qué controles se pusieron post pandemia, qué mecanismos, okay, se han hecho para evitar una posible pandemia más adelante. Y entonces nuestros enfoques, nuestros planeamientos van a cambiar dependiendo del año que vamos a hacer la auditoría. ¿Okay? Hubo también la apropiación indebida de activos. Lógico, al no tener en control, ¿cómo impedías que por la necesidad, por X motivos, ¿no?, de forma subjetiva pensando, aunque el auditor tiene que ser siempre escéptico y objetivo, pero había una apropiación indebida de los activos, tanto de caja, tanto de efectivo, tanto de los inventarios, ¿ok? Y obviamente originaba y llevaba también a actos ilegales o de corrupción. Entonces, el incentivo. Muchas empresas se vieron afectadas económicamente y sus empleados pueden haber sentido la presión, como decía, para favorecer a la empresa, a la compañía, para que pueda tener presencia en el mercado, su reputación, y también para provecho propio, ¿no? ¿Cómo? Alterando las cifras, alterando los resultados, que condujeran a un posible beneficio para la compañía
y pudiera ocurrir en frente a las dificultades, y pudiera hacer frente a las dificultades económicas y laborales, ¿ok? Para tener un incentivo, ¿no? En su parte, en su incremento laboral. En cuanto a la racionalización de justificación, ¿ok? Todos estos factores podían ser racionalizados con él. Él en su mente, en su idea decía, bueno, lo hago por el bien de la empresa, lo hago ayudando a la empresa, está pasando por un buen momento, ¿ok? Y entonces todo esto que era una formación temporal, ¿ok? Y lo va a hacer de forma temporal y después no importa los bienes, si en caso también saco provecho propio, lo voy a devolver después. Estaba racionalizándolo él para poder justificar su acción. Había el incumplimiento de las leyes y reglamentos. Los gobiernos locales, regionales, a nivel mundial, desean una serie de normas que muchas veces la empresa cumplía y otras veces no cumplía porque le significaba ¿qué? Desembolsos, gastos. Y entonces ese incumplimiento al final va a tener consecuencias. Una de las preguntas que siempre había, por ejemplo, era, por ejemplo, los exámenes de COVID para que pudieran los empleados hacer. ¿Será costo desde el punto de vista tributario o será gasto? Algunos decían, bueno, ¿qué diferencia hay? Mucha. Si es un costo y yo lo pongo como un gasto, ¿ok? Al final va a haber un reparo tributario acá en el Perú. Y ese reparo tributario no es que, bueno, no importa, bueno, ya no importa, lo corrijo. No, no, no. Ese reparo tributario tiene una multa, es una infracción. ¿Ok? 50% del crédito fiscal mal utilizado, libro cuarto del Código Tributario, y por lo tanto, esa multa puede tener una contingencia, un desembolso de dinero que la empresa no tenía previsto. Encima que estaba sobreviviendo ante esta pandemia, por ese incumplimiento de estas leyes tenía una contingencia, que obviamente se va a ver después. Y entonces esas contingencias pueden agravar, ¿sí? ¿Ok? Ya más adelante veremos inclusive que hay en uno de los, y ahí está, lo pueden buscar en YouTube, la famosa multa del millón. ¿Qué es eso, profesor? Una empresa que tuvo una contingencia con la administración tributaria con una multa de 1.000.000 de soles. Hubieron explicaciones que él dice, desconozco, es culpa del contador y todo, pero la administración tributaria no se hizo problemas. Tú fallaste, incumpliste, infracción, multa del millón. Lo pueden encontrar ustedes en YouTube, Cuarto Poder, ya después a través de usted les doy el link, porque eso también se estudia para evitar esos errores. ¿Ok? Entonces, este incumplimiento normativo podría tener contingencias que podrían originar desembolsos que complicaran la continuidad de la empresa en marcha. Miren todo lo que estamos viendo rapidito nomás. Y eso originaba un control interno. Tenemos que evaluar los controles internos antes de la pandemia, los controles internos durante la pandemia y los controles internos post pandemia. Porque entonces tenemos que ver que nos ha tenido que dejar una lección esta pandemia. A partir de ahora, tenemos que ver también cuando nosotros veamos en nuestro planeamiento cuáles son las herramientas que está utilizando, ¿ok? La empresa para contingencias tipo, Dios quiera, obviamente no se repite, pero puede pasar una siguiente pandemia. ¿Qué mecanismos? ¿Cómo está complementando? ¿Cómo está capacitando su personal? Ya sabe manejar en forma remota, ya sabe manejar la información en la nube, ya sabe manejar las herramientas tecnológicas virtuales. Es decir, ¿qué capacitación le están dando a su personal para una posible nueva contingencia en ese aspecto? ¿No? Entonces, vamos a evaluar el control interno antes y después. Y entonces, redundando entonces rápidamente, ¿cuáles fueron las empresas? También tenemos que ver cómo fueron las empresas que fueron afectadas en la pandemia y post pandemia, porque obviamente, planificación, nuestros objetivos serán distintos, ¿ok? Porque las que fueron en la pandemia, por ejemplo, el sector manufacturero, el sector entretenimiento, el sector educación, ¿no? Los sectores de los bancos, los sectores automotrices, los sectores de turismo, ¿ok? Hubo un decremento de sus utilidades y obviamente eso repercutió en su reputación, en sus ingresos. Y es distinto a los sectores, obviamente, que se beneficiaron en la pandemia. Los sectores de salud, los sectores de cuidado personal, los sectores de limpieza, los servicios de alimentos, agricultura. Cuando pase la pandemia, eso se va a revertir. Y al revertirse entonces, por eso le decía, va a ser distinto el enfoque del 2019, distinto el enfoque del 2020, distinto el enfoque del 2021. Antes de pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Y esos criterios vamos a tener que irlos evaluando al momento de hacer la planificación, donde delimitaremos las técnicas y procedimientos. ¿Ok? Evaluaremos entonces ahí la sección por cada sector económico, importante. No es una planificación, sino es para cada uno de los sectores. 2, formularemos un plan A, B, C. ¿Para qué? Para obtener la evidencia suficiente y competente para lograr algo muy importante, ¿no? La satisfacción. Cuando buscamos nosotros una evidencia, ¿qué buscamos? Que nos dé la satisfacción de que lo hemos hecho, que la observación ha sido bien sustentada. Igualmente evaluamos la situación individual de cada sector y evaluamos también la situación estatus de cada país.
Cada país es distinto con sus normas y procedimientos que tuvieron con el cual enfrentaron la pandemia. Rápidamente, ¿qué plan de negocio tendría que haber? ¿Cómo el negocio, el emprendimiento? ¿Qué tengo que observar? ¿Cómo el negocio afronta el lograr objetivos y metas? ¿Cómo se va a ver ahora su posición en el mercado? ¿Cómo fomenta la práctica de valores? Honestidad, integridad, honradez, ¿ok? Para que en una situación coyuntural como la que vivimos todos el año pasado y que estamos saliendo, ¿cómo se maneja la empresa, ¿no?, en forma remota? Promover el desarrollo organizacional. Es importante que las personas que conocen la empresa, que saben el tratamiento de la empresa, se identifican con la empresa, logren fidelidad, pero yo tengo que premiarle, yo tengo que incentivarlo a que esa fidelidad crezca, esa fidelidad aumente. Entonces promueve el desarrollo social. Confianza con los clientes, proveedores y colaboradores. ¿Cómo reanudo esa confianza? Por la situación de la pandemia, de repente, como le dije, no cumplí con mis clientes, no cumplí con mis proveedores. Entonces tengo que buscar nuevamente la confianza entre ellos para que la empresa pueda continuar. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo la empresa va? Eso tengo que evaluarlo en mi planeamiento. ¿Cómo reducir los riesgos de corrupción? ¿Cómo hizo la empresa para reducir los riesgos de corrupción? ¿Cómo protegió los recursos y bienes? ¿Cómo generamos la cultura de prevención? Es decir, ya sabemos lo que pasó con la pandemia, nos agarró de un momento a otro. La empresa tenía que aprender su lección y sobre ella la empresa tenía entonces que dictar medidas. Evaluaremos qué medidas se están dictando, evaluaremos qué controles internos se están poniendo a las distintas áreas para que obviamente se disminuya la vulnerabilidad de la empresa, la vulnerabilidad de la información. ¿Ok? Contar también con eso, para la hora que contar con una información contable oportuna, ¿ok? Una auditoría en la nube para que se manejen los datos, la base de datos desde cualquier parte del mundo, ¿ok? Aseguramos el cumplimiento normativo. Trabajamos en equipo con mantenimiento, sí, a distancia. ¿Para qué? Para disminuir la vulnerabilidad, que todavía queda, porque todavía, como dijimos, si bien estamos saliendo, gracias a Dios, algunos con la primera vacuna, la segunda vacuna, tenemos que estar acorde. Todo el mundo sabe ahorita, por ejemplo, que en Rusia está nuevamente regresando a la cuarentena, profesor, pero no le pusieron sus 2 vacunas y todo demás, ¿ok? Pero están regresando porque la nueva variante vulneró sus vacunas, pero están empezando en Rusia, ¿ok? Y eso origina, todo empezó ahí, empezó con un país que no le dieron importancia y después repercutió y se hizo globalizado, ¿ok? Pero gracias a Dios, ojalá que pueda con la tercera dosis, que en algunos países se está implementando su plan, en el Perú, sé que en Ecuador, dije a partir del próximo mes, en Ecuador ya empezaron, en México seguramente con la población de México también ya van a empezar, entonces puede disminuir el impacto de la movilidad y se puede, okay, tratar de retomar a la normalidad antigua poco a poco. ¿Qué aspectos rápidamente tendremos que ver? Uno, también que tengo que evaluar la valoración de los inventarios. Es decir, con la pandemia, muchos de los inventarios no tuvieron movimiento y eso va a reducir, influir en el costo. Pudo haber producido merma, desmedro, obsolescencia. Eso tengo que verlo, ¿no? Si se está tomándose también la provisión para pérdidas esperadas, de un momento a otro, ¿cómo se van a manejar esas pérdidas? ¿Ok? Deterioro de los activos, al no tener movimiento de los activos, obviamente se van a deteriorar. ¿Ok? ¿Cómo voy a valorar? ¿Cómo se valoró eso en los estados financieros? Provisiones para contratos onerosos. Anteriormente se hacían contratos para 3, 4, 5 años, ¿no? Por ejemplo, con las cadenas de televisión para transmitir los programas deportivos. Pero a raíz de la pandemia, a raíz de esto, ya los contratos decían, bueno, no, ¿sabes qué? Muy arriesgado. Haremos contrato con un año poco a poco, pero los ingresos que yo había proyectado tenerlos, obviamente eso va a disminuir. Entonces, ¿cómo lo estás previniendo para esas situaciones? El deterioro de las cuentas por cobrar. Yo tenía antes de la pandemia mis cuentas por cobrar. Perfecto, pero lógicamente, ¿ok? Al no tener liquidez mi cliente para poder pagar, obviamente eso me entraba en una morosidad. No porque no quería cobrar, sino porque no podían pagarme. Y eso obviamente se refleja. ¿Cómo se manejó? ¿Cómo se va a manejar? ¿Qué mecanismos o herramientas está dando la empresa para ese manejo de esa información en una situación que podría devenir más adelante? ¿Ok? Igualmente, el pago de los impuestos para evitarte contingencias. No olvidemos que acá en Perú, ¿okay?, la administración tributaria es fuerte, es sancionadora, tiene un espíritu sancionador para disminuir la cultura evasiva o de evasión que tienen muchos empresarios. Y entonces, para evitar esas contingencias, cumplirlo oportunamente, evitar atrasarte, ¿ok? El pago de obligaciones con el Seguro Social para evitar problemas con la SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el pago de las nóminas, bonificaciones. Algunas empresas también trataron de reducir el personal o reducir momentáneamente el sueldo del personal para poder cumplir con la carga laboral, ¿ok? Los negocios en funcionamiento, el más importante de todos. ¿Qué acciones está tomando la empresa para asegurar su presencia en el mercado? ¿Qué acciones está tomando la empresa para asegurar su funcionamiento? ¿No? ¿Qué lineamientos ha tomado? ¿Qué cosas se está ejecutando? Eso también tenemos que evaluarlo en la revisión
de una auditoría. ¿Ok? Y entonces, profesor, y en la auditoría interna usted dijo que era concurrente, claro, durante el proceso. Ah, bueno, el auditor interno tendrá otro enfoque. El auditor interno va a auditar la continuidad del negocio de la organización. ¿Ok? Va a mejorar la gestión para que pueda continuar. Va a auditar las prácticas de administración del efectivo para que obviamente no falte la liquidez, no se vea en riesgo, no se vulnere la liquidez. ¿Ok? Va a haber políticas de reserva de efectivo para contingencias, para pagos inmediatos, para que la imagen de la empresa no se vea vulnerada rápidamente. Segundo, cuando ocurra una crisis imprevista como una pandemia, proporcionar servicios de auditoría inmediatos para actividades de mitigación, cómo mitigar los impactos, cómo mejorar los controles internos rápidamente y qué actividades tendrán cuando venga el retorno a la normalidad, a las operaciones habituales, ¿no? Finalmente, 4 predicciones audaces para la auditoría del 2020. Y al final les daré una cerecita en la torta para ver en la práctica real una auditoría que no cumplió lo que hemos visto, lo que le ha pasado. Vamos a ver ahorita. 4 predicciones audaces para auditoría. Primeramente, el surgimiento de los auditores Uber. Las empresas van a buscar entonces auditores que estén con las capacidades, los conocimientos, las habilidades virtuales, tecnológicas, para, con un menor costo, auditores independientes, que con un menor costo le puedan validarle la información para una correcta toma de decisiones. Entonces, los auditores Uber van a ponerse entonces ahorita, ¿ok?, a la vanguardia. Luego, otro punto importante, el gobierno de la ética de datos e inteligencia artificial será la auditoría de cultura en la próxima década. No solamente vamos a auditar los resultados, vamos a auditar a los elementos de la empresa. Vamos a ver su ética, ¿ok? Vamos a ver su cultura de ellos tienen, de honestidad, integridad, honradez, los valores que están pregonando, para que en una contingencia los resultados de la información no se vean afectados. También vamos entonces a evaluar, ¿ok?, la inteligencia artificial y la cultura de ellos. Luego, la antorcha o la posta se va a pasar a una nueva generación, ¿ok?, experta y sin miedo de adoptar la tecnología. A los auditores, ¿ok?, a los que ya, si nosotros no nos ponemos pilas y no nos adaptamos a las nuevas tecnologías virtuales para una contingencia, porque ya de un momento a otro se descubrió y esto ya se lanzó, ¿ok? ¿Llegaremos a una normalidad? Sí, volverá a la presencial, sí, pero sin descuidar ya lo virtual, sin descuidar lo tecnológico, el manejo en la nube, el análisis system, ¿okay?, el análisis de datos virtuales. Vamos a ver los software, los programas que manejan la información más rápidamente, más fluidamente, el manejo del proceso de la información, el análisis de la información computarizada, los controles internos para la entrada y salida de datos, el input y output de la información. Todo eso, ¿okay?, va a ser valorado como una nueva habilidad. Tu conocimiento que tú tengas de la tecnología, del manejo de datos, va a ser un plus, un valor agregado que te va a ayudar a abrirte en el mercado competitivo, de la auditoría, de la contabilidad también, ¿ok? Y finalmente, ¿ok?, otro, que los escándalos que están a la orden del día, los fraudes cibernéticos, aumentarán la conciencia de que la auditoría sirve al interés público. Es decir, que la auditoría sirve, ¿ok?, para poder darle esa seguridad a la empresa en su toma de decisiones, validarle la información. Y entonces, profesor, ya hemos visto el proceso de auditoría interna, lo que tenemos que revisar en la auditoría externa, hemos visto los cambios, los enfoques. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya para cerrar y cerrando con broche de oro esta disertación, ustedes les comparto un escándalo. Uno de los Big Fours más importantes, Ernst Young, ¿ok? ¿Qué pasó con los auditores del gigante Big Four Ernst Young? Una de las auditorías mundiales más grandes del mundo. Sí, profesor, capacitaciones, tecnología. Lo sorprendió la pandemia. No estuvo preparada quizás, y eso obviamente también estamos estudiando en las maestrías, ¿ok?, desde el punto de vista de la auditoría. ¿Qué falló? Les explico rápidamente y con eso cerramos nuestra mención, ¿ok? Se dice, ¿ok?, que ellos auditaron a Wirecard, ¿no?, una empresa tecnológica, y entonces el gigante mundial de auditoría, Ernst Young, se ve a su vez arrastrado por el escándalo de la quiebra de la compañía alemana de pagos en línea Wirecard, por su deficiencia en la verificación de las cuentas. Ya se han presentado demandas internacionales contra ellos, ¿ok? ¿Por qué? Porque después que ellos emitieron su informe, su dictamen, sus análisis, la empresa Wirecard se declaró en quiebra. ¿Qué? Y sí, no fueron vistos por los auditores. Se dice, según las primeras investigaciones, ¿ok?, que obviamente no hicieron correctamente su trabajo. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, no solicitaron la información bancaria de sus depósitos en bancos que tenía la empresa. La empresa había dicho el año pasado, 2020, esto ha sido calientito durante la pandemia,
el año pasado, 2020, que tenían, ¿ok?, fondos, 1.000 millones de euros en efectivo en tales bancos. Y no lo hicieron los auditores, no verificaron. Ah, bueno, confiamos en ti. No hicieron la verificación, ¿ok?, a través de una conciliación bancaria. Primera técnica de procedimiento elemental que hasta un alumno de universidad que está empezando lo sabe. Entonces, es tan elemental, es una de las tareas más fáciles, pero no lo hicieron. Y ese procedimiento, por desconocimiento, por pandemia, porque no se pudieron trasladar, X argumentos que podrían dar, esa es una de las causas, originaron pues que ahora Ernst Young se vea demandado por Alemania, se vea demandado por Gran Bretaña, un consorcio japonés que lo está demandando porque ellos invirtieron 900 millones y a las 2 semanas que ellos invirtieron 900 millones, basándose en el informe de la auditoría, ¿ok?, la empresa Wilcar se declara en quiebra. ¿Qué pasó entonces con los auditores, ¿ok?, de Ernst Young? Bueno, ese es un bonito estudio cuando no se estuvieron preparados para la pandemia. Es decir, si no tenemos nuestra preparación y no nos miramos para un enfoque ante una situación coyuntural globalizada, ¿okay?, que pone en riesgo la continuidad de la empresa en marcha, pueden pasar muchas cosas. Chicos, fue un gusto haber estado con ustedes. Espero haber dado un granito de conocimiento, ¿ok?, en la disertación. Un gusto. Hasta otro momento. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de conocimiento. Hasta la próxima, chicos. Bendiciones para todos. Cuídense. Pues bueno, como punto adicional, comentarles que como universidad comprometida con la calidad y el relacionamiento estratégico con diferentes actores sociales que estén en la misma dirección que nosotros para transformar la vida de las personas, hemos impulsado entre UTEL y el Colegio de Contadores Públicos de Lima un convenio marco que permite el desarrollo de diferentes proyectos. Este es uno de ellos. El poder utilizar toda nuestra capacidad tecnológica, nuestra alta convocatoria para poder generar espacios donde podamos tratar temas tan especializados como el que hemos tenido en la tarde de hoy. Así que espero yo que podamos seguir no solamente hablando sobre estos nuevos enfoques de la auditoría post pandemia, sino estamos seguros que a través de Richard vamos a contar con otros temas que son de interés de la comunidad de contadores o de profesionales que sean afines a esta importante disciplina profesional. Entonces, en el marco de este convenio se han establecido 3 líneas de acción muy importantes. La primera línea de acción es poder orientar a nuestros futuros egresados, a las personas que egresen de nuestras carreras afines a la contabilidad pública, para que puedan, bajo la normativa que establece el Colegio de Contadores Públicos de Lima, lograr la agremiación profesional, entiéndase como la colegiatura en términos peruanos, para que de esta manera sean parte de este importante gremio. Cabe resaltar que en conversaciones con el ilustre Colegio de Contadores Públicos, a través de sus diferentes normativas y procedimientos, vamos a compartir esta información con nuestros egresados para que puedan colegiarse directamente con el colegio. Segundo, el desarrollo de eventos, el desarrollo de espacios de crecimiento profesional como este, que por cierto, además de contar con la participación de un speaker internacional como lo es el profesor Richard Brown, también vamos a entregar al finalizar de esta sesión un enlace, una liga, un link para que todos ustedes puedan descargar una constancia digital de participación completamente gratis, justamente como producto de esta alianza entre nuestras organizaciones. Así que, por favor, lo van a poder recibir al finalizar esta actividad y todos van a poder descargar su respectiva constancia, que sea una evidencia de la participación de todos ustedes en este evento maravilloso. Y también, obviamente, compartiremos próximamente una agenda de diferentes eventos para que ustedes también puedan ser parte del mismo. Y como tercer punto, compartimos la posibilidad de que las personas que forman parte de la gran comunidad del Colegio de Contadores Públicos de Lima puedan estudiar en nuestra universidad con unas facilidades
adicionales, producto justamente de este tipo de convenios, a través de una suerte de descuentos que van a poder ayudarlos a que sean parte, en este caso, de nuestra universidad. No solamente para los miembros agremiados, sino también para el grupo de colaboradores e incluso a familiares directos que también necesiten y quieran estudiar una carrera con nosotros, ya sea una licenciatura, una maestría o un doctorado. Así que, pues bueno, para continuar brevemente con esta parte, voy a hacer esta pequeña presentación de nuestra universidad, donde van a poder ustedes ver con facilidad cuáles son los alcances de poder estudiar directamente con ustedes. Pues bueno, somos la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea y como lo comentamos al principio, nuestro rector David Christopher Maje y las autoridades universitarias extienden un cordial saludo a quienes el día de hoy nos acompañan en esta transmisión en vivo. La UTEL es una universidad completamente en línea. Y al haber nacido hace 10 años completamente online, hemos visto la evolución de esta modalidad, de esta forma de poder aprender. Contamos con una filosofía institucional fortalecida en el humanismo, en el compromiso con la calidad, en la inclusión, en la flexibilidad y muy importante en la innovación. El poder aterrizar en diferentes proyectos para diferentes comunidades es una de las cualidades más importantes que tenemos como organización. Pertenecemos a una cantidad de organizaciones que respaldan nuestro modelo académico. Como universidad proveniente de México, contamos con la autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública que permite a través del registro de validez oficial de estudios obtener un título con una validez en todo el planeta, que gracias a los diferentes acercamientos con otro tipo de organizaciones, cuidamos la calidad de los procesos académicos. Y un egresado de UTEL es una persona que está diseñada para potenciar el cambio en sus respectivas localidades. Y cuando hablamos de localidad es a través de lo que están emprendiendo o en el ejercicio profesional que tienen el día de hoy. Y obviamente pertenecer a otro tipo de organizaciones, como las que ven en pantalla, es de las cosas más importantes que tenemos directamente en UTEL. Con una comunidad de más de 50,000 estudiantes y más de 20,000 egresados, el día de hoy tenemos la dicha de poder decir lo siguiente: somos más de 2,000 colaboradores con 700 docentes especialistas y tenemos el día de hoy presencia en los 5 continentes. En UTEL, nuestro modelo educativo ha llegado a más de 60 países del planeta, donde se encuentran nuestros estudiantes y egresados. Y con atención cercana en países como, por ejemplo, México, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y los demás países hermanos. En Perú contamos con una oficina de soporte desde el punto de vista administrativo para poder acompañar en los procesos de matrícula a nuestros futuros estudiantes, lo cual lo hace realmente admirable. Nuestra oferta académica, basada en 2 doctorados, 23 maestrías y 22 licenciaturas de 5 facultades distintas. Contamos, por ejemplo, con las siguientes carreras de licenciatura en las facultades de Ingeniería, Económico-Administrativas, Ciencias Sociales y Humanidades, Hospitalidad y Turismo. Por cierto, en nuestra facultad de Económico-Administrativas contamos con Contaduría Pública y también con Contaduría y Finanzas como carreras con las cuales nuestros egresados van a poder acercarse al Colegio de Contadores Públicos de Lima para poder tramitar, en el mejor de los casos, su respectiva colegiatura. Contamos con un programa bastante amplio de maestrías en el área de Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades, Hospitalidad y Turismo, Económico-Administrativas y también Ciencias de la Salud. Y por supuesto, con 2 doctorados, uno en Educación y otro en Administración Estratégica Empresarial. Todo ello gracias a que contamos con una cantidad de aliados como Google, UNICEF, ONU, que de alguna manera también respaldan la calidad de la formación de UTEL. Y por supuesto, así como diseñamos este tipo de eventos, también tenemos uno que se llama el Foro Internacional de Calidad en Educación Superior a Distancia. Como universidad líder
en educación en línea. Fomentamos este foro internacional en alianza con otras organizaciones vinculadas a la educación superior en línea y servimos de vitrina para las mejores prácticas, invitando, por supuesto, a los mejores speakers en estos temas que hoy en día están marcando pauta en el mundo. Así que aquí les dejo un poco lo que somos como universidad. Estamos muy contentos de impulsar este convenio directamente con el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Estoy seguro que vamos a poder construir nuevos caminos, construir nuevas alternativas de formación, de capacitación, de trabajo en conjunto. Así que, pues bueno, en vista de este relacionamiento estratégico y como parte de las potencialidades de nuestra universidad, la educación virtual para nosotros es una especialidad, pero también es una pasión. Y hemos podido diseñar un curso que lo vamos a dictar de manera gratuita para toda la comunidad del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Esperamos llegar a 500 personas y ojalá sean muchas más. Y voy a compartir en este momento los alcances de esta capacitación estratégica que hemos elaborado. El siguiente brochure, le pido por favor al equipo que vamos a compartirlo a través del correo electrónico a las personas que se han registrado en este evento. Y también va a ser público en los siguientes días a través de los fanpage y las redes sociales de ambas organizaciones. Vamos a colocar a disposición de manera gratuita el curso sobre herramientas digitales para el trabajo colaborativo. Un diseño de UTEL Universidad en colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Pues bueno, en virtud de poder impulsar el conocimiento en el maravilloso mundo de la virtualidad, nosotros como universidad diseñamos este programa que va a ser dictado para todos ustedes y para quienes quieran invitar además, basado en un curso de herramientas digitales para el trabajo colaborativo. Vamos a trabajar con dos áreas del conocimiento del trabajo colaborativo para que ustedes puedan aprender metodologías y herramientas que puedan conectar de manera muy rápida sus proyectos en la virtualidad. Como objetivo tenemos el siguiente: implementar las herramientas digitales para el trabajo colaborativo en programas de enseñanza mediante la identificación de sus características, ventajas y usos para optimizar procesos de enseñanza-aprendizaje remoto en entornos híbridos. Básicamente, el curso va a ser completamente en línea, está integrado por 2 sesiones de trabajo de 2 horas aproximadamente cada uno. Se va a dictar a través de una plataforma vía Zoom. La inversión es completamente gratuita. La duración es de 2 sesiones, cada uno se va a realizar en un día y los participantes se van a poder registrar a través de los formularios de registro que ya tenemos diseñados para ello. Y por supuesto vamos a entregar una constancia digital de participación en cada una de las 2 sesiones que tenemos. Y bueno, tenemos los siguientes temas. Vamos a dividirlos en 2. En primer gran tema, mapas mentales, y segundo gran tema, muros colaborativos. Van a poder conocer y sobre todo van a poder aprender en el formato de curso que tenemos, con una experiencia tipo taller, sobre el uso de diferentes herramientas que van a poder ayudarles a todos en el trabajo, en el ejercicio de la actividad remota que todos podemos tener en este mundo híbrido hacia el cual vamos. Entonces, pues todos van a recibir esta información y sobre todo las fechas. Estamos ya a días de la primera sesión, van a ser 2, y esa información sí la va a comentar en este caso Delia, sobre las fechas que tenemos. Repetimos, el registro es completamente gratuito, tanto UTEL como el Colegio de Contadores Públicos de Lima lo vamos a publicar en nuestras redes sociales y vamos a difundirlo para que la mayor cantidad de personas puedan disfrutar
de este contenido que desde nuestra especialidad en la virtualidad compartimos con mucho cariño con todos ustedes para que podamos ser cada vez mejores personas y por ende mejores profesionales. Así que, pues, Richard, en tu calidad de director de asuntos universitarios y en mi calidad de director de vinculación institucional, es un agrado poder compartir este proyecto con ustedes para poder capacitar a Gracias. más personas en este maravilloso mundo de la virtualidad. Te dejo las palabras, por favor, Richard. Bien, agradezco obviamente este espíritu de crecimiento que tiene el hotel para todos, que obviamente es uno de los espíritus, una de las condiciones y uno de los motivos por los cuales tuvimos este convenio con ustedes, y bueno, invitarlos a participar de este excelente curso que nos tratará de unas herramientas, como ya le dije, en este mundo que ha cambiado su enfoque en la virtualidad, es importante que tengamos los elementos y las herramientas para ser triunfadores. La hotel te está dando esta vez estas herramientas. En 2 sesiones te va a explicar cómo manejarlas. Está en ti decidir, ¿quieres crecer y triunfar o quieres quedarte como donde estás? Estoy seguro que tu respuesta es la primera. Por eso te invito a participar en este interesantísimo curso. Y bueno, nuevamente felicitaciones, Rafael, por Leutel y por obviamente la calidad en la educación que siempre va a proporcionar gracias a este convenio. Felicitaciones y muchas gracias por este convenio con ustedes. Muchísimas gracias, Richard. Gracias, Rafael. Y bueno, para dejarles las fechas de esta primera capacitación sobre herramientas tecnológicas, herramientas digitales, va a ser el lunes 29 de noviembre a las 5 de la tarde. Tiene una duración de 2 horas esta primera sesión. Y la segunda sesión será el miércoles 1 de diciembre, igual a las 5 de la tarde, con una duración de 2 horas. Van a poder llevarse una constancia por cada uno de los días que puedan asistir, ¿ok? Obviamente, pues lo ideal es que puedan estar en ambas sesiones y sea el espacio completo, ¿ok? Esta información la van a poder encontrar en nuestro fanpage, ahí lo acabamos de compartir, ¿ok? Obviamente también en el fanpage del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Si nos siguen, recuerden que se van a enterar de todos los eventos gratuitos que tenemos para nuestras comunidades. ¿Okay? Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos con ambas instituciones, recuerden, el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. Así que, sin más, muchísimas gracias por acompañarnos y un abrazo a todos. Chao, chao.